Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Un nuevo día despunta en Osalnés, en la provincia de Pontevedra, Galicia. Aquí las mañanas suelen ser frescas y húmedas, incluso a las puertas del verano. Es lo que tiene vivir entre playas y bancos de arena, entre el Atlántico y las Rías Baixas. La madrugada del 12 de junio de 1990, sin embargo, no va a ser recordada por su temperatura. Cien vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional avanzan lentamente hacia algunas de las principales localidades de la comarca. Van de incógnito y se desplazan con sigilo, al ritmo que marca el alba. No quieren despertar a nadie. Todavía. Antes de las 6 de la mañana, los coches llegan a su destino, que en realidad son varios. Más de 350 agentes se sitúan delante de cada objetivo, acordonan la zona y esperan órdenes. La acción se realizará de forma coordinada. Calma tensa. No puede haber fallos. 1, 2, 3. Los policías echan la puerta abajo y entran como en una estampida. La adrenalina, por las nubes. Acaban de acceder a las viviendas de los principales narcotraficantes de Galicia. El efecto sorpresa funciona. Nadie opone resistencia en pijama. Los gritos despiertan a los vecinos, que no dan crédito. Pero en realidad, todos lo entienden. En paralelo a las detenciones y a los registros, varios helicópteros policiales empiezan a surcar el cielo. Uno de ellos aterrizará 3 días más tarde en el interior de un majestuoso pazo, en Vilagarcía de Arousa. Nada más tocar el suelo, escupirá al que pronto será el juez más famoso de España. Se llama Baltasar Garzón y, como responsable de la macro-redada, lidera la operación desde el terreno. Pero el Pazo Bayón no es un terreno cualquiera. Es una mansión propiedad de Laureano Oubiña, uno de los principales acusados de tráfico de drogas, que ya viaja esposado hacia Madrid. En una imagen digna de Hollywood, Garzón profana la vivienda del capo más poderoso. Un golpe de efecto que trae consigo una advertencia. Si cae él, caen todos. En Arousa habrá 16 detenidos, y otros más en Vigo y Madrid. Rostros conocidos, como sus actividades. Apellidos que estarán marcados para siempre, como el nombre de la macrooperación policial. La Nécora. Sin embargo, el bigote frondoso y la mirada traviesa de José Ramón Prado Bugallo no aparecen en ninguna ficha. Sobre él también planea una orden de detención, pero nadie lo ha encontrado en su Cambados natal. Sito Miñanco, así es como todos lo conocen, está desaparecido. Pronto lo hará también su principal trampolín a la fama. O puede que algo más. Un club de fútbol, al que ha convertido en uno de los más estimulantes de Galicia. Estimulante con asterisco, claro, porque como todo lo relacionado con Sito, el Xuventud de Cambados es un equipo manchado por la cocaína. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. En aquella época llegó a comprar y financiar su propio equipo de fútbol, el Juventud Cambados. Sin o apoio da afición, sin o apoio do ayuntamiento. Esta mañana se ha iniciado en Madrid el que ya se conoce como macrojuicio contra la droga. Más de medio centenar de acusados, entre ellos los principales capos del narcotráfico gallego, se enfrentan a penas que suman 700 años de cárcel. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm. Cambados, fútbol, narcos y nécoras. ...30 de noviembre de 2023. Fuertes lluvias azotan Galicia. Aitana Bonmatí no da crédito y no es por el temporal. Hacía mucho tiempo que no pisaba un vestuario así. Ni ella, ni el resto de jugadoras de la selección. Es pequeño, húmedo e incómodo. Solo hay un banco estrecho de madera para sentarse. Poco se le puede achacar aquí a la federación.
Las futbolistas tendrían que estar ejercitándose en Pasarón, el estadio del Pontevedra, pero una inundación las ha llevado hasta el campo municipal de Burgans, en la pequeña villa de Cambados, un pueblo pesquero famoso por su albariño. Aquí es donde el Club Xuventud de Cambados, de la Regional Preferente gallega, disputa sus partidos. Y aquí es donde, mal que les pese, las campeonas del mundo van a tener que preparar un choque de Nations League. Pocas saben, sin embargo, que en este humilde campo que hoy pisan con desdén, se vivieron días de gloria. Días que, con toda probabilidad, ya no volverán. Días que, aunque pueda parecer contradictorio, es mejor que no vuelvan. La inauguración del estadio de Burgans fue todo un acontecimiento. El 26 de noviembre de 1989, 2 semanas antes de que Manuel Fraga arrasara en las elecciones al Parlamento de Galicia, el pueblo entero de Cambados peregrinó hacia el nuevo campo, tan moderno que contaba con césped natural y una grada cubierta. Muchos hasta se quedaron sin poder entrar, pero nadie se quedó sin saber quién había hecho posible ese pequeño gran milagro deportivo. Soy Felipe de Luis Manero, soy periodista y escritor y en 2020 publiqué un libro sobre la faceta de Sito Miñanco como presidente del Juventud Cambados. Se llama Sito Presidente. Sito Presidente. Aclaremos que la de presidente es solamente una de sus múltiples identidades. Ya habrá tiempo para descubrirlas. Ahora, volvamos al Burgans. Y la inauguración, bueno, pues repleta de autoridades, pues estaba el alcalde, lógicamente, que era Antonio Pillado de Alianza Popular, estaba el presidente de la Diputación de Pontevedra, José Cubiña, y había también, bueno, pues una orquesta, digamos, pues en elementos más costumbristas como un párroco. Políticos, músicos, curas, nadie quiere perderse el bautizo del nuevo campo. ¿Pero por qué tanta expectación por un club de pueblo? Bueno, quizás porque ese club de pueblo está haciendo historia. Debutante en Segunda B, la tercera categoría del fútbol español, el Cambados gana ese día al Racing de Ferrol. El empuje de la gente surte efecto. Estamos en la jornada 13 y la afición ya echa cuentas. Con esta victoria, el equipo se sitúa a tan solo 4 puntos del ascenso directo a Segunda División. ¿Acaso hay precedentes de lo que está viviendo el modestísimo Cambados, que representa un municipio de apenas 13.000 habitantes? Roger Churiac, coordinador de Panenka, dibuja la trayectoria deportiva del club. Para que la gente lo entienda, Aitor, hay 2 etapas muy marcadas en la historia del Club Xuventud de Cambados. La que vive entre 1986 y 1990 y el resto. Hablamos de una entidad fundada en 1962 en el pueblo del mismo nombre, en el corazón de las Rías Baixas. Viste de camiseta amarilla y pantalón azul y desde sus inicios fija su domicilio en A Merced, un campo de tierra relativamente céntrico. Los vecinos participan de la vida de la entidad, ya sea como jugadores, entrenadores o directivos. Y salvo 5 temporadas en tercera, a finales de los 70, el equipo es carne de las divisiones autonómicas. Orgullo, raíces, altruismo, fútbol modesto y supervivencia, hasta que llega Sito. Sito es José Ramón Prado Bugallo. Miñanco responde al apodo familiar. Y ya que vamos a mencionarlo varias veces, mejor conocer de dónde proviene. Todo tuyo, Andrea Ginés. La saga de Os Miñancos nace con el tatarabuelo de Sito, un gran amante del juego. Al parecer, su mujer estaba harta de las mentiras que utilizaba para escaquearse, así que un día decidió seguirlo hasta el bar donde jugaba las cartas. Cuando lo identificó, se acercó por detrás y le quitó la gorra de un plumazo, provocando una carcajada general. Los compañeros de timba continuaron con la broma. Le dijeron que la gorra se la había robado un miñanco, es decir, un ave de rapiña. Ya os avanzamos que Sito no llega a la presidencia del Cambados usurpando nada a nadie. Al contrario, cuando en 1986 se convierte en la cara visible del club, nadie se extraña. Su tío Xepe lleva ejerciendo esa función desde hace 2 décadas, así que el relevo familiar tiene todo el sentido. Pero la razón es mucho más simple. ¿Acaso hay alguien más famoso, reconocido y respetado en Cambados que Sito Miñanco, el contrabandista de tabaco? Responde Felipe de Luis. En esa Galicia de la década de los 80, ser contrabandista era algo realmente admirado. O sea, no era mirado mal por las gentes del pueblo porque, bueno, pues consideraban que en un principio eso estaba un poco en la alegalidad, el contrabando de tabaco, que también eran personas pues que después de alguna manera pues contribuían a la riqueza del pueblo. Y en el caso de Sito, además, pues era un personaje que tenía mucho don de gentes. Empezamos a colorear la figura de Sito. Parece un delincuente simpático. Sabe ganarse el favor de la gente para prosperar con un negocio que nadie ve con malos ojos. Al contrario, para muchos es un empresario de éxito. Y él lo sabe. Por eso fortalece con pequeños gestos esa relación de afecto.
Sito Miñanco tenía en muchos bares del pueblo cuentas abiertas a su nombre. Entonces, pues era habitual que la gente, que los parroquianos, pues les apuntasen sus consumiciones en la cuenta de Sito Miñanco, y eso a Sito tampoco le producía ningún tipo de pérdida ni de descosido, y a la gente pues le hacía empezar a profesar ese sentimiento, esa gratitud. Para alcanzar estos índices de respetabilidad, Sito ha tenido que labrarse su propio camino, ¿verdad, Andrea? Totalmente. Nacido en 1955 en un entorno muy humilde, en Cambados, los Miñanco eran marineros. Digamos que no había muchas más opciones. De madre mariscadora, fue el padre de Sito quien lo introdujo en la pesca furtiva. De tanto juguetear con la ilegalidad, le cogió el gustillo. Tampoco es que fuera demasiado aplicado en el colegio, por lo que empezó a buscar respuestas en el aula que más y mejor conocía, el mar. Si quiere progresar, el joven Miñanco va a necesitar atajos. La pesca de arrastre que le ha enseñado su padre, además de prohibida, completa el sueldo, pero ni mucho menos te hace rico. Sito se considera una persona más ambiciosa. Su rebeldía empieza a encontrar acomodo al volante de una lancha. Ahí descubre no solo su pericia pilotando embarcaciones, también las puertas que ésta puede abrirle. Es rápido, temerario y eficaz, por no hablar de que en su cabeza habita un preciso GPS de las rías, que surca con una insultante facilidad. Dicho de otro modo, está hecho para el contrabando. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Contrabando. No suena bien, pero tampoco suena mal. La RAE habla de introducción de mercancías de forma clandestina. Demasiado ambiguo para resultar intimidante. En Galicia su significado tiene matices. El contrabando explica muchas cosas. Ya sabemos que el territorio condiciona la forma de actuar y de subsistir de una sociedad. Roger nos ofrece algo de contexto histórico sobre las Rías Baixas. Las rías gallegas nunca fueron prioritarias para el desarrollo industrial. Esto hizo que muchas poblaciones costeras, sobre todo de Pontevedra, sufrieran altas tasas de paro. Los primeros contrabandos en Galicia datan de la posguerra, cuando muchos de estos conseguidores traían desde Portugal café o medicamentos. En un contexto de extrema pobreza, estas prácticas eran moralmente aceptadas por una sociedad que se sentía olvidada por el Estado. Las Rías Baixas, y en especial la Ría de Arousa, ofrecían rutas laberínticas de difícil vigilancia. Así que el extraperlo y los trapicheos en alta mar se hicieron cada vez más habituales. A principios de los 80, muchos marineros empezaron a oler negocio con las bateas, plataformas flotantes ancladas al fondo de las rías que se utilizaban para cultivar moluscos. En lugar de criar mejillones, empezaron a utilizar estas estructuras como refugio de las cajetillas de tabaco que llegaban de otras embarcaciones. Al contrario que el café o el jabón, los cigarrillos dejaban ganancias mucho más suculentas. Nace el chollo do fume. En poco tiempo, el tabaco rubio americano se vende en los bares de toda España sin que nadie extrañe el sello de Hacienda. Es el Winston de Batea. Los encargados de coordinar los pedidos, vaciar las pesqueras, conducir planeadoras y transportar el material por toda la península crean en muy poco tiempo un negocio mastodóntico. Todos los eslabones de esa cadena ganan pasta. Y como el trabajo legal escasea o se paga peor, muchos ansían participar. Es difícil no conocer a nadie metido en el ajo. Las rutas se consolidan. El dinero que se mueve con las descargas empieza a ser masivo. En efecto, parece un chollo, Andrea. Se calcula que a principios de los 80 el tabaco que se introducía de forma clandestina movía 100.000 millones de pesetas al año. La mercancía se compraba de forma legal en las tabacaleras americanas de Suiza y de ahí se embarcaba en varios puntos estratégicos de los Países Bajos y Bélgica, como los puertos de Rotterdam y Amberes. Teóricamente, el tabaco se iba para África, al menos así se especificaba en los planes de navegación. Pero cuando las embarcaciones alcanzaban aguas internacionales, el material se descargaba en lanchas que rápidamente se desviaban hacia Galicia. Por participar en una descarga de tabaco, una persona podía llevarse fácilmente 50.000 pesetas. Como toda actividad lucrativa, no tardan en surgir clanes que buscan quedarse con todo el pastel. El pionero es Vicente Otero, más conocido como Terito, extraperlista durante la dictadura de Franco y directivo del Celta de Vigo en los años 50. De entonces data el primer vínculo entre fútbol y contrabando en las Rías Baixas. Antes os hablábamos del Winston de Batea, pero aquel equipo la rumorología popular lo apoda con otra marca, el Celta de Malboro. Junto a Terito, el presidente entre 1959 y 1961, sería otro señor do fume, Celso Lorenzo Villa,
Según cuenta Nacho Carretero en su imperdible Fariña, la plantilla celeste solía viajar entonces en un moderno autobús de la marca Dodge regalado por el Centro Gallego de La Habana. Nada sospechoso, pensaréis. Nada sospechoso salvo que os diera por mirar bajo los asientos, claro. Ahí acostumbraban a cargarse unas cuantas cajas de Marlboro para luego venderlas al público de los partidos. Entre los llamados ingresos atípicos de los clubes, ninguno más atípico que ese. Laureano Ubiña o Manuel Charlín son otros de los históricos señores do fume. Y es que el contrabando de tabaco parece un negocio seguro. Los vecinos, la policía, las autoridades... Mirar hacia otro lado es lo habitual. La connivencia se palpa a todos los niveles. Al propio Estado le faltan control, recursos y puede que hasta interés en cortar de raíz esta actividad. Al menos hasta que un juez de Jaén entra en la Audiencia Nacional y empieza a conectar una serie de investigaciones. Soy Baltasar Garzón, he sido durante casi 24 años magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y recuerdo bien la lucha contra el narcotráfico en Galicia. En Brazalete hemos desbloqueado un reto pendiente, lograr el testimonio de un juez. Y no con un cualquiera, sino con el llamado Superjuez Garzón. Terrorismo, corrupción política, crímenes de lesa humanidad de las dictaduras española y argentina. En su cartera se codearon todos los delitos del Código. Aunque en 1988, cuando aterriza en la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón solo tiene 32 años. Para entonces, el contrabando empieza a dar un giro peligroso. El juez observa, por un lado, las dificultades para controlar la ría de Arousa, y por el otro, la falta de herramientas para combatirlo. Es consciente de que no será fácil desmantelar una trama donde el tabaco ya no es el único protagonista. Si vas allí y ves cómo es esa orografía, ves que es muy fácil, con mecanismos, con lanchas, se van a pasar y es casi imposible. Y además con la escasez de medios que había, evitar que esas actividades se produjeran, ¿no? Y había un elemento, yo creo que más importante, y era que el foco no estaba puesto para nada en Galicia. Galicia, en efecto, está lejos de representar esa tierra de calidad que años después promoverá la Xunta. Los años 80 son duros. No es algo exclusivo de este territorio, pero Galicia aparece como la puerta de entrada de la droga en Europa. Esto provoca que su consumo se acelere entre los jóvenes. Si la heroína ya está causando estragos en la generación anterior, ahora es el hachís y la coca los que irrumpen con fuerza. El 80% de la cocaína que durante esa década llegará al viejo continente lo hará desde esta esquina de la península. Fruto de la desinformación, la fariña se convierte además en un producto amable y de fácil acceso. Muchas familias no conocen sus efectos, pero observan cómo sus hijos empiezan a consumirla de forma frenética. Soy Alberto Estevez, soy fotoperiodista y soy uno de los jóvenes gallegos que vivió la llegada de la cocaína. Estevez nació en 1969 en Ourense, por lo que alcanzó la mayoría de edad a finales de los 80. Trabajó varios años en locales nocturnos de Sanxenxo en los cuales, según explica, lo difícil era no toparse con la fariña. Yo siempre digo una cosa que a veces da un poco de risa, pero yo recuerdo que en aquella época había más camellos que cocainómanos. A pequeña escala, cualquiera era capaz de comprar y mover la coca. La demanda no respondía a una moda juvenil y tampoco se vinculaba a una clase social determinada. El consumo era muy transversal, es decir, no era una cosa marginal como era la heroína en su momento, que sí que fue llegando a gente de clase media o clase alta poco a poco, pero que empezaba en la gente más marginal. La cocaína era algo absolutamente transversal, o sea, ahí se metía farlopa todo el mundo, pero todo el mundo. Yo, de hecho, hay veces que hablando de esto con colegas y tal, no conozco a nadie de mi generación, de 5 años para arriba o 5 años para abajo, que no haya probado la coca. Así de duro es la cosa. Mientras los jóvenes se lo pasan en grande jugando a la ruleta de una posible adicción, el Estado centra sus esfuerzos en combatir el terrorismo. ETA demanda prácticamente toda la atención institucional. Ergo, los traficantes operan tranquilos. Pero las madres de los chicos, que empiezan a sufrir los efectos devastadores de la droga, saben quiénes son los verdaderos responsables. Y no tienen miedo. Soy Dora Carrera, soy una fundadora de las Madres de Érguete. Estábamos a ciegas, pero después despertamos. El nacimiento de esta asociación precede a cualquier macrooperación policial y judicial. Antes que el Estado, reacciona el pueblo, ¿no, Andrea? Así es.
Porque la asociación Erguete se funda en 1985 entre la desesperación más absoluta. Son cada vez más las familias afectadas por la droga. Buscan información, consuelo, medicamentos, esperanza. Dora Carrera tiene 92 años y es fundadora y vicepresidenta honorífica de la agrupación. El horror de la adicción se coló en su casa a través de Esteban, uno de sus hijos. A los 14 años empezó a consumir estupefacientes. No lo sabían todavía, pero una generación de chavales se estaba matando. Te enterabas de uno, te enterabas de otro, venía una madre, yo tengo un hijo así, se desesperaban, lloraban, las animábamos. Además de pedir ayuda a las administraciones y luchar por los derechos de sus hijos, estas madres coraje centraron sus esfuerzos en denunciar a quienes se estaban enriqueciendo a costa de su sufrimiento. Erguete, con la histórica Carmen Avendaño en primera fila, se levantaba contra los causantes de tanto dolor. Los narcos primero empezaron con el tabaco, pero después ya nos enteramos, porque te enterabas, y entonces ya sabíamos quiénes eran. Y donde había juicios, allí estaban. Donde se vendía droga, en los bares y donde fuera, nos presentábamos allí. Éramos madres y no teníamos miedo. No sabíamos a dónde nos metíamos, era igual, nos daba igual todo, nosotros íbamos a por ellos. Fume sí, Fariña no. Durante mucho tiempo, este será el escudo que protegerá a aquellos contrabandistas que acaben dando el salto a la droga. Pero ya llegaremos a este punto. Rebobinemos de nuevo hasta principios de los 80. Sito quiere ser contrabandista. Está convencido de que ese es su sitio e irrumpe en el sector como un huracán. Al contrario que otros jefes que operan en la sombra y apenas se dejan ver, el joven Miñanco fabricará su propia flota de lanchas, las SIPRA, el acrónimo de Sito Prado, y liderará las actuaciones desde el terreno a cara descubierta. Hay una cosa que le hace ganarse la admiración y el respeto de los contrabandistas y de los narcotraficantes, ¿no? Y es que Sito Miñanco es un hombre que durante muchos años pues él mismo planeaba, era piloto de planeadoras. De hecho, a mí pues varios miembros de las fuerzas de seguridad me comentaron que era un muy buen piloto, y digamos que lo que admiraba a la gente que estaba metido pues en el contrabando, en el narcotráfico, era que Sito Miñanco no era el típico capo, el típico jefe que está en su despacho y que levanta un teléfono y ya está, no, sino que él, digamos que se ensuciaba las manos, que él hacía el trabajo sucio. Con 25 años, Sito se siente Dios. No tiene tiempo que perder. Forma un pequeño núcleo de confianza. No faltan ayudantes. Le gusta el riesgo. Tanto que se la pega en la primera gran operación contra el contrabando de tabaco en España, en 1983. Pasa 8 meses en la cárcel. Estancia que sus socios huidos aprovecharán para desplumarlo. En esa operación, por cierto, caen varios agentes de la policía. La corrupción está a la orden del día. Es ahí, entre rejas, donde muchos sitúan el cambio de chip. La ley se endurece y el castigo por contrabando de tabaco se iguala al de otras sustancias como el hachís. Puestos a tomar riesgos, mejor hacerlo con mercancía más cotizada. Por si fuera poco, en prisión, Sito hace buenas migas con un colombiano que asegura pertenecer al cártel de Medellín. A su regreso a Cambados, Miñanco ya no será el mismo. Liderará una organización con más de 100 trabajadores y poco a poco irá haciendo gala de su nuevo estatus. Coches de lujo, trajes caros, mujeres. Tiene una figura muy reconocible en la que fijarse. Pablo Escobar. Los narcos colombianos reciben la señal. Es la hora. ¿Cómo se produce la conexión? Yo creo que fue mutua, es decir, Sito, creo yo, que era un hombre, por lo que yo lo llegué a conocer y demás, muy despierto, muy inquieto, hasta temerario, como que se comía el mundo y que no le iba a pasar nunca nada y que cómo se iba a hacer algo respecto de él. Es un poco la soberbia del que está en el poder, ¿no? El juez Garzón no escatima en detalles a la hora de definir las inquietudes de Sito. No todos los contrabandistas de tabaco gallegos dieron el salto a la Fariña, pero los que lo hicieron fueron con todo. Había una lógica empresarial. Una descarga de cocaína valía como un mes descargando tabaco. La logística era la misma, pero las ganancias se multiplicaban.
Muchos clanes empezaron a amasar fortunas y propiedades. ¿Quién iba a alzar la voz si esas familias daban trabajo a tantos vecinos, ya fueran tareas de vigilancia o de transporte? Si la sociedad lo toleraba, era porque también se beneficiaba de estas actividades. Como apunta Estevez, en pocos pasos podías pasar de negociar con un camello a hacerlo con un pez gordo. La cadena estaba engrasada y las puertas siempre abiertas. Para pillar 10 gramos lo pillabas a cualquiera que supiese que fuese un poco de confianza, pero el día que querías pillar más, pues entonces ese te tenía que poner en contacto con otro y tal, y al final ibas llegando a sitios donde ya... Yo recuerdo una vez de ir a pillar a un sitio en Cambados, que había una montaña de farlopa encima de una mesa, así tal cual, que aquello parecía el precio del poder, y una pistola al lado. O sea... Una cosa ya que dices, joder, esto ya no es una broma. En el caso de Miñanco, su ampliación del negocio no respondía únicamente a un tema lucrativo. El dinero, de hecho, nunca fue su prioridad. Lo que realmente quería, y hasta le obsesionaba, era ser el mejor. José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, era una persona sui generis, ¿no? Digamos que era uno de los más jóvenes en ese momento, y había como una lucha generacional de los viejos capos o responsables del contrabando de tabaco y aquellos otros que tenían otras ideas y que veían que el negocio era más lucrativo si lo abrían hacia otros espacios, ¿no? Y digamos, era el más avezado en ese sentido, y de hecho es el que se abre más hacia Latinoamérica, hacia Centroamérica, en Panamá, tenía ya sus estructuras y, lógicamente, vinculaciones con organizaciones colombianas o de otro tipo. Entonces, necesariamente él, por su propio carácter, pretendía liderar, romper esa inercia generacional, es decir, los viejos que se queden ya en casa, esto es otra dinámica y yo soy el que la va a liderar, ¿no? En conversación con Brazalete Negro en su despacho de Madrid, Garzón recuerda que el detonante para investigar los clanes de la droga en Galicia fue el testimonio de un narco arrepentido. A raíz de su declaración, el magistrado investigó todas las conexiones. Apuntó donde nadie lo había hecho hasta entonces: hacia arriba. Había casos concretos, alijos que caían y se había un procedimiento, pero no había ningún tipo de acción coordinada y global para hacer frente a esas redes que, desde mi punto de vista, eran evidentes. Y Galicia lo tenía muy fácil para el desarrollo delictivo, complicado para la seguridad de la ciudadanía, y era que todo el esquema que tenían o que se había desarrollado una actividad más o menos consentida, como era el tráfico o el contrabando de tabaco, se estaba poniendo y ya se había puesto al servicio de una actividad mucho más grave y mucho más compleja, como la del narcotráfico. Y justo en este momento, aún ajeno al seguimiento de un meticuloso juez, a Sito Miñanco se le antoja otro capricho: hacerse con el Xuventud de Cambados y llevarlo lo más alto posible. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Déjanos tu voto en Spotify. Una buena valoración nos ayudará a llegar a una más gente. Ya lleva una vida a todo tren. Da el cante a todos los niveles. Pero nadie lo mira con recelo. Su jerarquía en el pueblo es incuestionable. Ofrece curro en varios astilleros que posee. Paga operaciones médicas a vecinos. Hasta manda arreglar el campanario de la iglesia. También dará trabajo a colegas y conocidos en el club. Si alguien pregunta, recuerden: fume sí, fariña no. Todo eso lo que generaba era una sensación de gratitud, de lealtad, que tampoco él pedía. O sea, no es que Sito exigiera esa lealtad, sino que se la ganaba, y genera incluso, pues en un momento dado hubo un político de la época que llegó a definir que la situación era insana, porque llegó a producirse pues como una dependencia quizá emocional, afectiva de la gente hacia Sito. Lo normal es pensar que detrás de su desembarco en el club hay una decisión meditada. Sin embargo, todo se produce de forma espontánea, casi visceral. La muerte de su padre arraiga en Sito el sentimiento de pertenencia a Cambados. Estamos en 1986 y Sito trata de superar la pérdida de su progenitor
reconciliándose con una de sus pasiones más íntimas y puras, el fútbol. Como cualquier niño cambadés, él también soñó con ser una estrella. ¿Se quedó a las puertas? No exactamente. Jugó en el juvenil del Cambados, debutó en el primer equipo, pero nunca dio el salto definitivo. Eso sí, el Sito jugador ya insinuaba algunos rasgos del miñanco traficante. Jugaba de medio centro y entonces, bueno, pues a mí me comentaron que era muy fuerte, que tenía mucho coraje, tenía mucho arrojo, no se amilanaba ante nada, pero es verdad que técnicamente pues quizá era más limitado. Más temperamental que cerebral, con dotes de mando y sin amilanarse si había que bajar al barro. Cuadra bastante, la verdad. Habrá que ver cómo se desenvuelve en el palco. En 4 años el Cambados trepará desde la regional preferente hasta las puertas de segunda. La primera temporada ya es capaz de subir a tercera división, aunque en la siguiente firmará un insuficiente segundo puesto. Sito no quiere parones en su meteórico ascenso, así que decide multiplicar la inversión para la temporada 88-89. Es lo que tiene este deporte, se mueve por impulsos, aunque Garzón advierte también la posibilidad de que detrás de esa estrategia se escondiera un delito que por aquel entonces ni siquiera existía. El fútbol es de un impacto social absoluto, era una forma también con el asesoramiento probablemente de personas como Pablo Biocchi y otras para purificar, limpiar dinero. En aquella época era bastante fácil porque los mecanismos de prevención del blanqueo de dinero no existían. Ten en cuenta que la ley de la tipificación del delito de blanqueo se hace en diciembre del 94, si no recuerdo mal. Todo esto acontece antes. El dinero fluye con alegría ese verano de 1988. Sito incorpora al técnico Mario Guede para domar a una plantilla con veteranos del Deportivo, del Pontevedra y del Celta y jóvenes talentos procedentes sobre todo del Ourense. Algunos parecen capacitados para jugar en categorías superiores, pero los sueldos suelen ser generosos. Andrés Vietes, comentarista de Radio Galega que siguió al club cambadés, recordaba a Panenka cómo se fraguaron algunos fichajes. Leemos su testimonio. Sito Miñanco negociaba con los futbolistas en la terraza del Club Náutico de Sanxenxo. Si había acuerdo, cada jugador abandonaba el lugar con bolsas de basura repletas de billetes de 5.000. Carlos Bericat es uno de los futbolistas que llega ese verano del Ourense. Le hemos invitado a participar en este capítulo, pero ha preferido guardar silencio. Rescatamos, pues, lo que hace 10 años dijo a Panenka. En mi primer año en tercera cobré 2,5 millones de pesetas. La mitad nada más firmar. Aquello era 4 veces más de lo que solía pagar el Ourense, que estaba en segunda B. Luego había primas especiales. Por golear a rivales gallegos, por ejemplo, podían caer 100.000 pesetas. En 1988 el sueldo mínimo mensual en España es de unas 45.000 pesetas. El pellizco económico por jugar en el equipo de Sito es importante. Porque todos saben quién es Sito, ¿no? Según Bericat, todo tenía una apariencia muy legal. Sito solo era el que nos pagaba. Se decía que todo el dinero procedía del tabaco. Yo ni siquiera fumaba. Eso sí, seguía viviendo en Ourense y cada vez que volvía de Cambados, la Guardia Civil me paraba para registrar el coche. Bericat o José Luis Hermida Dibuja, otro diamante en bruto del club de Ocouto, ejemplifican la anomalía de un Cambados que empieza a levantar sospechas. Si hay tanta pasta para fichajes, ¿por qué no va a haberla para comprar rivales? El fantasma de los amaños, alimentado por otros clubes de la zona, no gusta ni un pelo a Sito, que sale ante los medios a defender su honorabilidad. Esta es una de las pocas grabaciones que existen de su paso como presidente. ¿Qué opinión merece a suposta compra esta do partido dos xogadores do Lemos? Tanto a directiva como o presidente non sabe nada dese rollo. Ademais, hai que pararse a pensar unha cousa. Se o Cambados quixera comprar a alguén, non compraría 2 laterales, compraría o porteiro, supoño. E non iría con 500.000. Se o Cambados quixera comprar, irían con moito máis cartos a comprar. Sin quererlo, Sito confirma que van sobrados de pasta. Y que en el hipotético caso de tener que usarla para comprar rivales, no escatimarían esfuerzos. Una metedura de pata a la altura de la incontinencia verbal que presidirá los palcos españoles de los 90. Los periodistas locales, en cualquier caso, no harán sangre. Están muy cómodos siguiendo las peripecias deportivas del club. Ser cronista del Cambados es como ir a Disneylandia. Comilonas, regalos, juergas. Sito lo dejó claro nada más llegar. ¿Su primer golpe de efecto? Aunque se trata de un equipo amateur que juega en campos de tierra, sus futbolistas empiezan a concentrarse en las noches previas a sus encuentros. Y no en cualquier hotel, sino en el Parador Nacional, el establecimiento más lujoso de la zona.
Y a mí muchos jugadores me lo han confirmado, ¿no? Que había fiestas con prostitutas y demás. Y alguno me decía, ¿no? Es que en el parador venía, ¿no? La amante de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tenía una, e incluso algunos pues se permitían un poco, bueno, la licencia de tener ese encuentro amoroso en la concentración antes de jugar el partido, ¿no? Toda esta ostentación, como es lógico, saca de quicio a las madres de Erkete. Mientras ellas asisten a una media de 3 entierros por semana, los responsables de regar Galicia de polvo blanco parecen respetados e incluso admirados. Pues nos repatriaba a nosotros, nos hacía mucho daño sabiendo quién eran hasta que se dieron cuenta, claro, hasta que lo cogieron. El Cambados bate en su segundo año en tercera todos los registros de la categoría. Con 77 goles a favor, es campeón de grupo con 13 puntos de ventaja sobre el segundo. La fiesta por el ascenso arranca en el polvoriento campo de Amerced un soleado sábado de abril. Ese día se disputará un Cambados-Compostela con el que el cuadro local sella el billete a la nueva categoría. Sito Miñanco realiza el saque de honor, en una de las pocas imágenes que existen de él a pie de campo. Traje gris, corbata roja, bigote a lo Tom Selleck y melena impecable. Se dirige a la grada, alza la mano y todos aplauden, jugadores e hinchas. En el imaginario, como es lógico, vuelve a irrumpir el rostro del narco más famoso del mundo. Además tenía como una necesidad de aparentar ante la sociedad y exigir un respeto que no lo tenían, ¿no? Es pues el prototipo de el Pablo Escobar, ¿no? Físicamente, incluso en algunas imágenes aparecen como casi peinado y la forma de actuar como Pablo Escobar. Pablo Escobar necesitaba estar financiando a tipo Robin Hood en Medellín, a todos una serie de barrios y demás, pero claro, si le interesaba cargárselos, se los cargaba. Era todo una fachada, toda una parafernalia que a pequeña escala este hombre, yo creo, es una opinión, pretendía emular y además que se le consideraba como que era puro e inmaculado. Con el ascenso en el saco empiezan los festejos, que ahora ya sabemos que no van a ser discretos. El alcalde de Cambados invita a Sito al ayuntamiento y le hace entrega de una placa de agradecimiento. Días después, el edil del PP publicará un faldón en la prensa en el que aplaudirá su esfuerzo y dedicación. Visita a las autoridades, discursito y foto con el político de turno. Bueno, pensaréis, para ser un señor de la droga, la celebración de su equipo fue bastante rutinaria, ¿no? Eso es porque aún no hemos llegado al momento en que Sito sube a toda la plantilla en un avión rumbo a Panamá y Venezuela. Teóricamente afrontan una gira deportiva y cultural para reforzar los lazos con la inmigración gallega. Suena bien, ¿eh? En la práctica tiene más pinta de desfase transoceánico, algo así como un resacón caribeño para culminar el ascenso. Y también un foco de leyendas urbanas, que algunos jugadores han tratado de desmitificar. Pues se llevó a un montón de jugadores a cruzar el charco cuando muchos de ellos no habían montado en avión nunca. Entonces de repente se ven, es como algo como Scarface, pero digamos que un poco a la española o a lo cutre. Disfrazado de premio por el ascenso, Sito aprovecha el viaje para hacer lo que mejor sabe: relacionarse. Allí seduce a Odalís Rivera, sobrina de un ministro del dictador panameño Manuel Antonio Noriega. En 1965, un opositor había denunciado los vínculos de Noriega con el cartel de Medellín. No tardaría en caer brutalmente asesinado. Sito también se fotografía con el embajador español en Panamá. Circulan vídeos caseros de Miñanco en una moto de agua y Odalís detrás, agarrada a su cintura. La deja embarazada y la hace socia de sus negocios, aunque no sabemos exactamente en qué orden. Tal vez por eso, o por todo lo contrario, a la vuelta de Centroamérica, Sito decide dar un paso al lado. Probablemente empieza a olerse algo. Cede la presidencia a su amigo Chaquín Charlín, al que nada vincula con el clan de los Charlines, y luego desaparece. Ya no está en primera línea, pero sigue siendo el propietario de facto del club. Su último servicio serán las llaves de un nuevo estadio. Aunque el nuevo terreno de juego se inaugurará a mitad de la siguiente campaña, el Cambados debuta en Segunda B a lo grande. La nueva categoría parece no pesarle al equipo, que compite de tú a tú con vecinos ilustres como el Lugo, el Pontevedra, el Ourense o el Racing de Ferrol. Ese año también se incorporan nuevos jugadores, como Pupi. ¿Quién es, Andrea? Pupi procede del Fabril,
el filial del Depor. Debuta en un amistoso veraniego ante el Gadomar, pocos días después de aterrizar en Cambados, y en una imagen de archivo se le ve sonriendo y repartiendo flores a los aficionados. Si por Pupi no os viene nada, probad con Modesto Rafael Méndez Delgado. Sí, el padre de Brais Méndez jugó para Sito Miñanco. Varios periodistas que compartieron viajes en autocar con el equipo en esa campaña 89-90 sostienen una teoría. El equipo estaba preparado para subir a segunda, pero se le frenó en seco. Felipe de Luis cree que es el propio Sito quien pidió bajar el ritmo. Él nota que el cerco sobre los narcotraficantes pues se estrecha, y ahí llegó a haber leyendas, llegó a haber también rumores de que en un momento dado él, que no estaba directamente sentándose en el palco, pero que sí que seguía un poco pues el devenir del equipo y tal, que él en algún momento dado les dijo a los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico que levantaran un poco el pie del acelerador, que no podían subir a segunda tan pronto porque iba a ser como muy descarado todo, ¿no? El Cambados termina la Liga en cuarta posición, por detrás de Getafe y Leganés, hoy en la élite, y el campeón, el Real Avilés. En Galicia, solo el Deportivo, en segunda, y el Celta, en primera pero recién descendido, acaban por encima. El tercer mejor equipo del territorio está en Cambados. Parece una locura. Los vecinos, de hecho, todavía lo están digiriendo, cuando de repente, todo salta por los aires. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Por el precio de un café al mes, conviértete en brazalete de honor y accede a contenidos exclusivos en brazaletenegro.com. El 12 de junio de 1990 se produce la mayor macrorredada de la historia de España. El juez Garzón, el fiscal antidroga José Zaragoza y el comisario Alberto García Parra, de la Brigada Central de Estupefacientes, vuelan la noche anterior a Santiago de Compostela. Nadie más está al corriente de las investigaciones. En paralelo, varios agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se movilizan desde Madrid. No saben a dónde van. Alguno incluso se lleva el bañador, atraído por el deseo de acabar en una ciudad con playa. La realidad es que les espera la costa, pero otro tipo de costa. Reunidos en Vila García de Arousa, se forman los equipos. El jefe de cada operativo recibe los sobres. Bingo. Son las direcciones de los cabecillas del narcotráfico en la región. En breve, una serpiente de vehículos sin distintivo marcha en silencio por la ría de Arousa. Yo me acuerdo la imagen de que sí se da como las luces porque estaba empezando a amanecer y era espectacular aquello. Pero la gente estaba súper motivada. Los propios policías se sentían protagonistas de que iba o que estaban haciendo algo grande, ¿no? Es decir, ya no era detener en una autopista a alguien, levante el capó y aparecen 100 kilos de cocaína, ¿vale? No, ya era algo que había tenido todo un componente y que iba el Estado, la justicia, la policía, íbamos en serio. Es decir, vamos, y claro, cuando los propios funcionarios empiezan a ver los nombres, dicen, hostia, esto es serio, ¿no? Los nombres impactan. Marcial Dorado, Manuel Charlín o Laureano Oubiña, propietario este último del Pazo Bayón, que días después Garzón inspeccionará personalmente. Será la gran imagen de la operación Nécora, el magistrado llegando a esta impresionante mansión en helicóptero. En realidad, el Pazo Bayón ha quedado como un símbolo de la lucha contra la droga. A su puerta se reunían las madres de Érguete para increpar a los narcos. Oubiña, ladrón, contra paredón. Oubiña, ladrón, fuera de Bayón. Incautada en 1995, la finca se entregará de forma simbólica a la población gallega en 2008. Al acto acudirán el presidente de la Xunta y el ministro de Sanidad. Dora también estará allí. Ella, que en el año 2000 había enterrado a un hijo, cerrará ese día una historia de impunidad y de vergüenza. Pero cuando fue lo más grande, el Pazo de Bayón, que tanto luchamos y se lo quitamos a la Oubiña, fue una emoción, pero fue tremenda, muy grande, muy grande. Fue un acto tan conmemorativo y tan sentimental y tanta alegría que echaron, yo lo comento mucho, soltaron globos negros y globos blancos.
y los flancos se iban hacia arriba y uno solo se iba para arriba y estaba una hija mía, la mayor, y me dice: mamá, aquel es Esteban, mira, se va para el cielo. Garzón sabe mejor que nadie lo que sufrieron aquellas madres, porque las tuvo literalmente en la puerta de la comisaría de Vilagarcía de Arousa mientras él tomaba declaración a los detenidos. Era imposible ser ajeno al impacto social de la operación. Las calles dictaban sentencia. Me emocionó y me impresionó y me preocupó. Me emocionó porque veías la reacción de la gente que hasta ese momento lo único que había hecho era sufrir. La veía con preocupación porque, decía, bueno, esto va en serio, no podemos defraudar tampoco a... Esta decisión tiene que ir y sostenerse en serio durante mucho tiempo, respectivamente, porque ya la gente ha dado el paso. A todo esto, ¿dónde está Sito Miñanco? Nadie tiene constancia de su detención. Algunos lo sitúan en Amberes y otros en Panamá. ¿Ha podido recibir un chivatazo? ¿Quién sabe? Siempre ha sido escurridizo. Garzón le quita hierro al asunto. La operación Nécora, admite ahora, no podía esperar. Había dudas de que estuviera y ya dije, no, adelante, hay que hacerlo. Ya lo pillaremos, porque ya estaba investigado. Los que no cayeran en ese momento, ya los teníamos. Y eso iban a caer antes o después. Canvi les files del Barcelona. Deixarà el tren de joc Chiqui Begiristain entre les Salinas. Camp Nou de Barcelona, 19 de enero de 1991. Han pasado 7 meses de aquella redada, cuando un central yugoslavo del Real Madrid, llamado Predrag Spasic, se marca en propia puerta para darle la victoria al Barça. La centrada d'Eusebio, entrada i gol, 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 gol! Gol en pròpia porta! Spasic havia de ser el que es fes el gol en pròpia porta. No té sort aquest noi aquesta temporada. Aún no les llaman clásicos, pero un partido entre esos dos equipos supone una tentación para cualquier aficionado. Y Sito, madridista acérrimo, no solo va a lamentar el autogol de Spasic. A su manera, exponiéndose para ver el partido, él mismo se está marcando otro. Miñanco acude a un bar de Pozuelo de Alarcón de incógnito. O eso cree. A pesar de ser uno de los hombres más buscados del país, quiere ver a su Madrid. Craso error. A los 3 días será detenido en el chalet donde lleva varios meses escondido. Gracias a ese clásico, la policía acaba localizándolo. No deja de ser poético que el fútbol se colara en las últimas horas de Sito en libertad. Pero todavía es más macabro que su refugio estuviera a tan solo 2 calles de la residencia de Baltasar Garzón. Algo que lógicamente ninguno de los dos sabía. El magistrado se ríe al recordarlo. Cuando se le detiene la operación después, en el año 91, con 1.700 kilos de cocaína, que se detuvo en Madrid, y estaba viviendo en la zona de Pozuelo, 2 calles más arriba, que yo no... La policía me dijo, no te lo queríamos decir, no va a ser que te pusieras nervioso. Digo, pero bueno, si me hubiera visto por la calle, dice, no, si no salía. Pero salió. Desde que lo trincaron a principios de 1991, Sito ya suma más de 30 años entre rejas. Siempre que ha cumplido condena o ha gozado de libertad provisional, ha vuelto a reincidir, arrastrando incluso a la cárcel a varios de sus familiares, hija incluida. Lo lleva en la sangre. Su megalomanía impresionó al juez Garzón poco después de su primer arresto. Cuando llega a mi despacho, pues casi hincado de rodillas, me dice, usted es el culpable de que yo me haya hecho narcotraficante. Digo, sí, ¿y esto cómo? Dice, sí, porque yo era una persona honrada, yo no me dedicaba a esto, y como usted ordenó mi detención, después dije, tengo que demostrar que soy capaz de hacer esto. Absoluto absurdo, pero bueno, te da idea del tipo, y cómo es posible que después, y hasta el día de hoy, que sigue enredado en causas judiciales, no haya hecho otra cosa que esto. La detención de Sito pilla al Club Juventud Cambados disputando su penúltima temporada en Segunda B. En 1992 regresará a Tercera, y de ahí a las profundidades del fútbol amateur. El dinero se ha esfumado. Los jugadores afrontan insultos relacionados con la droga en cada desplazamiento. Los más talentosos, como Bericat, se marchan poco después de que Garzón y compañía
tomen la Ría de Arousa. Cuando estalló la Operación Nécora me quedé de piedra. No imaginaba que había un tema de droga. Obviamente no habría fichado por el Cambados de haber sabido que era a costa de hacer feliz a un delincuente y a costa de la vida de muchas personas. El Municipal de Burgans es hoy un estadio más del infrafútbol gallego. Ya no hay políticos trajeados, ni orquestas, ni curas. En los últimos años lo más excitante que ha vivido ha sido una plaga de topos y un entreno de la selección española femenina. Hasta 18 campeonas del mundo han estado aquí, en el vestuario del Cambados, del Club Juventud Cambados. Podría decirse que el Club Juventud de Cambados ha regresado al mundo real, con el paréntesis de 2013. Ese año la institución celebró el 50 aniversario y alguien de la directiva pensó que sería buena idea contratar a Lucía La Piedra como imagen publicitaria. Resultado: el Cambados es, con toda probabilidad, el único club del mundo que Internet relaciona, nada más teclear su nombre, con la cocaína y con el porno. La Operación Nécora puso la semilla de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en España. Sentó las bases jurídicas de posteriores redadas y trató de evitar que la península se convirtiera en una filial de los cárteles colombianos. La importancia de la Operación Nécora es que estábamos en un momento histórico en que, si no se hacía nada, las redes se consolidaban. Y no es lo mismo la consolidación de redes de contrabando de tabaco que de tráfico de drogas. Porque tráfico de drogas y determinadas sustancias iba a conllevar, como así ha sucedido en otras partes, más violencia. Por su parte, la asociación Érguete, que este año celebra su 40 aniversario, sigue luchando contra la droga desde todas sus vertientes. Es su forma de mantener viva la memoria de sus hijos. Dora estuvo junto a otras madres en el juicio de la Nécora, celebrado a mediados de los 90. Nunca olvidará la imagen de los narcos sentados en el banquillo de los acusados. Madre mía, estaban todos, nos miraban con unas caras y le preguntaban, ¿qué hacen esas locas aquí? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer por nuestros hijos, luchar, desenmascarar. Es posible que, como apunta Dora, todo se redujera a un juego de máscaras. Las que usó Sito, en su ascenso y caída, siguen sumiendo a la sociedad gallega en un pozo de contradicciones. Mariscador furtivo, contrabandista de tabaco, narcotraficante y presidente de fútbol. El deporte, como en tantas otras ocasiones, solo fue un reflejo amable en tiempos de oscuridad. El balón sonrió en Cambados, mientras todos parecían pasárselo bien. Pero como ocurre con la cocaína, tras el éxtasis, llega la depresión. La fiesta terminó abruptamente para algunos capos de la droga. Fue un éxito. La verdadera condena, sin embargo, la sufrieron aquellos jóvenes que hoy descansan en los cementerios. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Agradecemos la participación en este capítulo al juez, Baltasar Garzón, al periodista, Felipe de Luis Manero, al fotoperiodista, Alberto Estevez y, sobre todo y especialmente, a la vicepresidenta honorífica de Érguete, Dora Carrera. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica. El guión es obra de Roger Churiac. Matías Rossi diseña el sonido y Edu Boada y Joan Cebrián gestionan las redes, además de contar con Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo Brazalete.